Exactamente a las 05:11 UTC de la mañana del 22 de noviembre, apareció una desviación tan sutil que casi pasó desapercibida. Dentro de la terminal de seguimiento de objetos de la Agencia Espacial Europea, una línea en una transmisión de telemetría en vivo cambió menos de una décima de grado. Para la mayoría, parecería una desviación del sensor o un error de redondeo orbital. Pero para Felix Morvan, un analista graduado que trabajaba a distancia desde Darmstadt, ese cambio no era solo un número, era un mensaje. Lo que Félix captó en ese breve instante fue un cambio en la trayectoria de entrada del 3 y Atlas. El objeto, que había entrado en nuestro sistema solar siguiendo una trayectoria hiperbólica, ya no mantenía la curva de salida prevista. En cambio, se inclinó, muy ligeramente, hacia el plano de la órbita de la Tierra. Un ajuste vectorial. Nada dramático, nada caótico. Simplemente exacto. Esa palabra, exacto, fue la que activó la alarma internamente, porque los cometas naturales, incluso los interestelares, no cambian de rumbo así. Giran, dan vueltas, desprenden material que a veces altera su trayectoria. Pero esas fuerzas son impredecibles, desordenadas. La desgasificación por sublimación del hielo crea empuje, pero rara vez es constante. No se ven correcciones de rumbo que parezcan guiadas. Esta sí lo era. El supervisor de Félix revisó los datos. Luego los reenvió a un hilo cerrado dentro del Centro Europeo de Operaciones Espaciales. En 45 minutos, una etiqueta dentro de la página de seguimiento interno del objeto pasó de transitorio interestelar a candidato a captura, pendiente de confirmación orbital. Sin anuncios, sin alertas. Solo una reclasificación silenciosa enterrada en un campo de metadatos, que solo unos pocos analistas verían. Esa reclasificación lo cambió todo. ¿Por qué? Porque implicaba no solo una observación, sino una intención. La palabra captura no se utiliza a la ligera en mecánica orbital. Sugiere que un objeto, una vez en una trayectoria de salida libre, ha perdido suficiente velocidad para quedar atrapado por la gravedad, o ha decidido quedarse de alguna manera, y la inclinación confirmó que no era la resistencia gravitatoria la que hacía el trabajo. La presión de la radiación solar, el empuje de los fotones contra un objeto, puede alterar las trayectorias con el tiempo. Pero no se trataba de una deriva suave. Se trataba de un único cambio angular detectable que acercó al 3 y Atlas a la trayectoria orbital de la Tierra. Y lo que lo hacía más inquietante era su precisión direccional. No giraba al azar, giraba hacia nosotros. En cuestión de horas, los datos se volvieron a procesar mediante solucionadores independientes en el JPL y ExoMars. Todos los modelos apuntaban a la misma conclusión. Si este vector se mantenía estable, 3 y Atlas atravesaría el plano orbital de la Tierra en los siguientes 38 días. No en una trayectoria de colisión, sino en un arco de intersección muy específico. Imagínese como si se tratara de enhebrar una aguja desde 2 millones de kilómetros de distancia. El margen de error era demasiado pequeño para considerarlo accidental. Aún así, las agencias permanecieron en silencio. En la instalación de radar de Goldstone, se asignó una nueva ventana de tareas a los conjuntos de escaneo pasivo, dirigida no a la ubicación proyectada del cometa, sino al nuevo ángulo. Ese ángulo, si se extrapolaba hacia atrás, trazaba directamente la región del sistema solar donde la cola del objeto había desaparecido inexplicablemente días antes. Conectaba los puntos entre la anomalía y la acción. ¿Se trataba simplemente de un cometa inusual que reaccionaba al calor solar? ¿O estaba reaccionando a algo completamente diferente? Porque si se trataba de un cometa, acababa de ejecutar el tipo de corrección de trayectoria que requiere un sistema de guía. Y si no era un cometa, entonces el cambio a la 0511 no fue solo inesperado, fue deliberado. Y ahora, mientras múltiples telescopios se reorientan hacia la nueva trayectoria, queda una pregunta incómoda en el aire. ¿A qué se dirige exactamente este objeto? ¿Y por qué cambió de dirección justo cuando la Tierra entró en su campo de visión?
Los cometas son desordenados. Eso es lo que los hace visibles. Se subliman. El hielo se convierte directamente en gas, formando una coma y una cola que captan la luz del sol y la dispersan hacia afuera. Cuanto más calor, más caos. Por eso los cometas brillan tan intensamente cerca del perihelio. Pero en la mañana del 22 de noviembre, cuando 3I Atlas ajustó su vector, faltaba algo. No había desgasificación, no había cola, no había estela, no había ninguna señal térmica que explicara por qué el objeto acababa de cambiar de dirección. Y eso es un problema. Porque todas las explicaciones naturales que tenemos para el movimiento espontáneo de un cometa, desgasificación, ventilación, desprendimiento rotacional, requieren una actividad visible. En esta fase de aproximación al Sol, el hielo debería estar evaporándose. La coma del cometa debería estar inflando rápidamente. Los espectrómetros deberían estar detectando vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, polvo, todos los ingredientes habituales. Pero no había nada de eso. Las lecturas infrarrojas del telescopio espacial James Webb no mostraron ninguna asimetría en la temperatura de la superficie. El lado de 3 Atlas, orientado hacia el Sol, se mantuvo frío, de forma antinatural, muy por debajo de la temperatura necesaria para sublimar cualquier compuesto volátil conocido. Y sin ese calor, no se produce la desgasificación, lo que plantea la contradicción central. Si no hay ventilación, ni empuje, ni fuerza visible que actúe sobre el objeto. Entonces, ¿qué causó el cambio? Aquí es donde los datos se vuelven incómodos. Varios telescopios, tantos terrestres como espaciales, rastreaban el objeto simultáneamente. Todos confirmaron el mismo resultado. El curso cambió. Pero todos confirmaron también la misma ausencia. Ni chorro, ni estela, ni campo de escombros, ni perturbación de la coma. El objeto se comportó como una nave realizando una maniobra controlada, pero no dejó ninguna de las señales que cabría esperar de una propulsión natural o artificial. No había cola, ni siquiera una tenue. No era la primera vez que se observaba esa ausencia. En octubre, un telescopio solar en Chile capturó una imagen sin procesar que mostraba una pequeña nube cónica que se extendía hacia el Sol. Esa característica, descrita por el observador como un chorro frontal, desafiaba todas las reglas conocidas de la física cometaria. Las colas no apuntan hacia el Sol. El viento solar siempre empuja el material hacia afuera. Pero a este objeto no le importaba esa regla. Parecía moverse contra la corriente. Aún más extraño, esa nube no volvió a aparecer en imágenes posteriores. No era un chorro estable. No era un evento sostenido. Fue un momento. Y desde entonces, nada. Sin cola de polvo, sin cola de iones, sin llamaradas de coma, solo silencio. La falta de justificación importa, porque sin una fuerza no hay causa, y sin causa no debería haber movimiento. Pero el objeto se movió de todos modos. Los científicos del Observatorio Europeo Austral propusieron una teoría. Tal vez 3I Atlas es más denso de lo esperado. Quizás es tan masivo que su inercia resiste el calentamiento solar. Pero eso no explica el cambio de vector. En todo caso, un objeto más pesado debería ser menos reactivo, no más preciso. Otros sugirieron un mecanismo no visible, tal vez una aceleración inducida magnéticamente, o una composición material que responde de manera diferente al flujo solar. Pero, de nuevo, se trata de teorías basadas en la ausencia. No hay mediciones que las respalden. No se detectó ninguna firma energética. No se observó ninguna oscilación rotacional. En astrofísica, cuando un objeto rompe las leyes del movimiento pero no deja huellas, o bien se trata de un tipo de objeto fundamentalmente nuevo, o estás ante un sistema, algo con control interno. Y esa es la teoría que ahora está ganando terreno entre un subconjunto de analistas. Que 3I Atlas no es solo una roca, es una plataforma, un caparazón, una estructura estabilizada diseñada para controlar el movimiento sin emisión visible. No es un cometa, sino una nave. Y si ese es el caso, entonces la ausencia de desgasificación no es un descuido.
es la firma. Una confirmación silenciosa de que algo inteligente está actuando aquí. No por lo que revela, sino por lo que se niega a mostrar. Cuando se registró por primera vez la anomalía en la trayectoria, a las 05:11 UTC del 22 de noviembre, la respuesta dentro de la Agencia Espacial Europea no fue inmediata. La mayoría de las desviaciones en los objetos cometarios se atribuyen a variables estándar, fluctuaciones del viento solar, desalineación del telescopio, incluso simples desviaciones del software. Pero a las 05:37, los números se negaban a normalizarse. La desviación se había mantenido y había empeorado ligeramente. A las 05:42, una alerta automática activó un protocolo silencioso dentro del Centro Europeo de Operaciones Espaciales en Darmstadt. El objeto conocido como 3I Atlas acababa de romper su contención, no físicamente, sino categóricamente. Hasta ese momento su etiqueta era rutinaria, transitorio interestelar, sin ataduras. Esta clasificación lo situaba junto a docenas de cometas conocidos de largo período, o hiperbólicos, visitantes celestes del espacio profundo, que describen un único arco alrededor del Sol antes de ser expulsados para siempre. Pero las lecturas actualizadas ya no coincidían con ese estado. Mostraban desaceleración, mostraban alineación, y mostraban algo mucho más deliberado que el ballet natural de la mecánica orbital. La alerta no era pública. Estaba oculta en un campo de metadatos vinculado a la base de datos interna de seguimiento de objetos. Pero lo que desencadenó fue todo menos silencioso. En 20 minutos, se redirigieron los permisos de acceso a los registros de telemetría de 3I Atlas. Las carpetas internas marcadas como modelado de efemérides y decaimiento orbital post-Marte fueron retiradas de los canales de investigación generales y asignadas a niveles encriptados normalmente reservados para operaciones activas de defensa planetaria. 3 científicos perdieron el acceso en tiempo real. 2 de ellos trabajaban en predicciones de trayectoria independientes. Uno, un becario postdoctoral de Portugal, publicó una captura de pantalla de su denegación de acceso en X. La publicación desapareció 2 horas más tarde, pero el cambio ya se había extendido. Los observatorios de toda Europa comenzaron a recibir órdenes de tareas no estándar. En lugar del seguimiento óptico pasivo, se ordenó a varios de ellos que pasaran al análisis térmico residual, un proceso que se utiliza normalmente para el seguimiento de satélites fallidos o vehículos furtivos. Así no es como observamos los cometas, pero alguien, en algún lugar, había decidido que esto ya no era solo un cometa. A las 06:12 UTC, se produjo una segunda oleada de cambios. La clasificación del objeto se reescribió en el sistema de coordinación interna como candidato a captura, estabilización orbital pendiente. Esta sutil reformulación desencadenó una cascada de actualizaciones en el software de programación de telescopios, dando prioridad al 3I Atlas para su seguimiento continuo por encima de varios estudios de campo profundo programados. Silenciosamente, el objeto había sido ascendido. De la curiosidad a la preocupación. El término captura es muy específico. En mecánica orbital, un evento de captura requiere pérdida de energía. Para que un objeto caiga en una órbita estable, especialmente una que originalmente era hiperbólica, debe perder velocidad o ser influenciado por fuerzas externas. Ninguna de esas fuerzas se tuvo en cuenta. El Sol no había brillado. Marte ya había sido sobrepasado. No se había detectado ninguna desgasificación. Sin embargo, de alguna manera, 3I Atlas había desacelerado, y ahora se estaba reorientando. Fue entonces cuando la red de antenas de espacio profundo de la ESA comenzó a emitir señales de radar intermitentes. No se trataba de escaneos de campo amplio, sino de pulsos de haz estrecho, utilizados principalmente para confirmar deltas de velocidad precisos y curvas de rotación en objetivos artificiales de movimiento rápido. Según todas las medidas disponibles, 3I Atlas se había convertido en un objeto de interés táctico. Pero para el público, nada había cambiado.
La página web de la ESA seguía incluyendo el objeto en la lista de visitantes interestelares recientes. Las efemérides públicas permanecieron sin cambios durante horas. No se emitió ninguna alerta de noticias. No hubo comunicado de prensa. No hubo retransmisión en directo. Solo silencio. Dentro de esos silenciosos pasillos de Darmstadt, la conversación ya había cambiado. Lo que comenzó como un debate sobre la decadencia orbital se convirtió en una revisión a puerta cerrada de las posibilidades de captura activa, algo que debería ser imposible para un cometa e impensable para una roca interestelar, a menos que no sea una roca, a menos que esté respondiendo al Sol o a nosotros. Así pues, la alerta no solo señaló un error de trayectoria, señaló el momento en que la ciencia se convirtió en estrategia, porque a partir de ese momento, TRES y Atlas ya no era solo algo que estábamos observando, se había convertido en algo que nos observaba a nosotros. A media mañana del 22 de noviembre, los modeladores orbitales del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA habían vuelto a ejecutar sus simulaciones de TRES y Atlas, utilizando los datos de trayectoria recientemente actualizados de la ESA. Al principio, las cifras coincidían con una aproximación casi solar, un arco pronunciado, seguido de la aceleración prevista fuera del sistema solar. Pero a medida que se propagaban los datos ajustados, surgió algo inquietante. El vector había cambiado de dirección, no drásticamente, no lo suficiente como para sugerir una colisión, pero sí lo suficiente como para plantear la posibilidad de una intersección. El 3i Atlas ya no se encontraba en una trayectoria neutral. Se estaba acercando, de forma sutil pero precisa, al plano orbital de la Tierra. No se trataba de una trayectoria de impacto, pero era demasiado específica como para considerarla una coincidencia. Basándose en la velocidad actual y el ángulo solar, el objeto pasaría a varios millones de kilómetros de la posición de la Tierra en 38 días, una región del espacio normalmente amplia y vacía, ahora inquietantemente estrecha. Y esa estrechez lo cambió todo. La nueva trayectoria del objeto no solo estaba cerca de la órbita de la Tierra, sino que estaba alineada con ella. No con la Tierra en sí, sino con el lugar donde estaría la Tierra en 5 semanas y media. Esto provocó una reclasificación interna en el JPL, que pasó de hiperbólica saliente a trayectoria orbital cruzada. Aunque el término no se hizo público, sus implicaciones eran graves. Un objeto sin ataduras del espacio interestelar había realizado una corrección autónoma que lo situaba en el futuro corredor de la Tierra. El espacio es vasto. Los objetos pasan a millones de kilómetros de los planetas constantemente. Pero esto no parecía un fallo, parecía una elección. En el Centro de Mapeo de Trayectorias, un analista técnico sacó modelos archivados de cambios conocidos en la trayectoria de cometas, Halley, Encke e incluso el extraño giro de Oumuamua en 2017. Ninguno de ellos había mostrado este tipo de comportamiento. Se curvaban, se iluminaban, giraron, pero no se alinearon con la trayectoria de un planeta en movimiento como si se estuvieran sincronizando para su llegada. La pregunta se extendió silenciosamente por la sala. ¿Qué tipo de cuerpo natural apunta a un objeto en movimiento? La respuesta más simple: ninguno. Algunos teorizaron que el cambio de vector podría ser parte de un efecto de ojo de cerradura gravitacional, un patrón de onda que podría acelerar el objeto fuera del sistema. Pero eso requeriría que la masa de la Tierra tuviera un efecto significativo. No es así. A esta distancia, la atracción de la Tierra es insignificante. Otros plantearon anomalías en el viento solar o desequilibrios en la presión de la radiación. Pero esas fuerzas son difusas, aleatorias. Esto era preciso, limpio, lineal. Y eso sugería algo incómodo, un objetivo intencionado. Nadie en la sala lo dijo en voz alta, pero no hacía falta decirlo. En su lugar se realizaron nuevas simulaciones, esta vez asumiendo una estabilización interna. Los modelos trataron el objeto no como un cometa, sino como una nave.
una nave con amortiguación de inercia y navegación de precisión. Cuando se completaron las simulaciones, la trayectoria resultante coincidía casi perfectamente con la que se acababa de observar en tiempo real. Y ese fue el momento en que cambió el estado de ánimo. Ya no se trataba solo de ¿a dónde va Tres y Atlas? Pasó a ser ¿por qué viene aquí? Para el mundo exterior, nada parecía diferente. El rastreador de la NASA, visible para el público, seguía mostrando un arco inofensivo. Sin alertas, sin cambios en el estado. Pero, entre bastidores, se restringió el acceso a los registros espectrales. Los datos Doppler sin procesar se desconectaron. Y los traspasos de seguimiento, que normalmente se compartían con socios internacionales, se ocultaron, porque la siguiente pregunta era aún más apremiante. ¿Se trata de un sobrevuelo o de un encuentro? Un analista planteó una última pregunta en el diario privado, con fecha y hora 08:44 UTC. Si estaba tratando de esconderse, ¿por qué mostrarse ahora? No se registró ninguna respuesta. Pero un vector se mantuvo constante. El 3I Atlas se acercaba, y la Tierra estaba en su camino. A primera vista parecía un error de la cámara, una tenue columna en forma de cono que se extendía en la dirección equivocada, hacia el Sol, no alejándose de él, no curvada hacia atrás, simplemente orientada hacia adelante, en ángulo como un escape, apuntando directamente al disco solar. Esta observación procedía de un telescopio solar amateur en Chile, registrada pocos días antes del perihelio, pero revisada en la mañana del 22 de noviembre, cuando el cambio de trayectoria de Tres y Atlas se hizo imposible de ignorar. El astrónomo que capturó la imagen la había descartado como un artefacto de imagen, una ilusión causada por la interferencia de una erupción solar o el desenfoque del movimiento. Pero tras la alerta de trayectoria de la ESA y la confirmación del cambio de vector por parte de la NASA, JPL, esa imagen volvió a ser objeto de atención. Lo que mostraba no era caos, era simetría. El cono se extendía de forma nítida y limpia desde el núcleo del objeto, estrechándose como un chorro. Sus bordes eran tenues, pero geométricamente distintos. Y lo que es más importante, era direccional. Esa no es una palabra que se utilice habitualmente para referirse a la desgasificación natural. Los cometas emiten gas, pero lo hacen de forma difusa, como una tetera hirviendo, no como un cohete disparándose. Las aberturas brotan del hielo subterráneo a medida que penetra la luz solar, formando columnas que se irradian hacia afuera en varias direcciones. El resultado es una coma y una cola amplias, a menudo caóticas. Nada de eso se parece a una espiga delgada y concentrada, pero la imagen chilena era diferente. No había coma visible, ni cola, solo un pequeño núcleo oscuro, y el cono. La forma del cono fue lo que llamó la atención. No se ensanchaba dramáticamente como una llamarada, mantenía una forma cónica interna. Esto es más consistente con una propulsión artificial que con la sublimación. Cuando la imagen se introdujo en un software de mejora vectorial, utilizado por los ingenieros aeroespaciales para analizar la estructura de la estela, el análisis reveló algo aún más inquietante. La geometría del cono coincidía con un perfil conocido como emisión colimada, un término utilizado en la ingeniería espacial para referirse al flujo de escape dirigido. Eso no es algo que debería aplicarse nunca a un cometa. Y sin embargo, ahí estaba. Un especialista en propulsión de la ESA, que habló bajo condición de anonimato, lo describió así. No significa que sea un propulsor, pero no se comporta como nada que hayamos visto antes en los cometas. Si se tratara de una señal de Tobera, las matemáticas cuadrarían. En resumen, si se trataba de una combustión, era estable. Y la dirección de esa combustión, directamente hacia el Sol. Eso viola todos los modelos estándar de comportamiento cometario. En física, la radiación solar ejerce presión, empuja contra el polvo y el gas, formando colas que se alejan del Sol como el viento contra el humo. Una cola que apunta hacia el Sol significa que algo está empujando hacia atrás,
contra el flujo natural. Se planteó una explicación natural: la ilusión de la anticolas. Esto ocurre cuando la geometría de la visión hace que la cola de polvo parezca apuntar hacia adelante, aunque siga siendo empujada hacia atrás. La perspectiva de la Tierra puede causar esto cuando pasamos por el plano orbital del cometa. Pero no era eso. Las anticolas siguen necesitando polvo a su alrededor. Siguen implicando una coma. Siguen brillando. Esta imagen no mostraba nada de eso. Solo el cono. Para comprobar la teoría de la ilusión, los analistas realizaron una simulación comparativa del ángulo de visión en esa fecha y hora exactas. El modelo falló. El cono no se alineaba con ninguna señal conocida de anticola. El ángulo era incorrecto. La longitud era demasiado pronunciada. La forma era demasiado coherente. Entonces, ¿qué nos queda? Un cono orientado hacia adelante, sin cola, sin coma, sin desgasificación, y un cambio de trayectoria coincidente pocas horas después. La teoría predominante ahora no es que el cono causara el cambio de vector, sino que lo marcó, que lo que vimos en la imagen chilena no era un chorro natural, sino un rastro de movimiento controlado, una maniobra. Y si es así, entonces el cono no fue un destello fortuito, fue un rastro intencionado. El telescopio espacial James Webb nunca tuvo la intención de detectar movimiento. Su diseño se basa en la quietud, registrar la luz más antigua del universo, recopilar datos de estrellas y galaxias a miles de millones de años luz de distancia. Pero a finales de octubre, la cola de tareas secundarias de Webb incluía observaciones intermitentes de algo mucho más cercano: 3 y Atlas. El objeto no era una prioridad. Se consideraba un objetivo complementario, interesante, pero no fundamental para la misión. Eso cambió el 22 de noviembre. A las 02:41 UTC, los analistas del Instituto Científico del Telescopio Espacial comenzaron a revisar los escáneres térmicos a intervalos regulares de 3 y Atlas, registrados en la banda de infrarrojos medios, concretamente en el rango de 35 micras. Estas imágenes formaban parte de una comprobación de calibración, destinada a evaluar la coherencia de la red de sensores de Webb. Pero lo que revelaron fue algo totalmente inesperado. El objeto pulsaba. El brillo dentro de la coma no era constante. Subía y bajaba, lenta y rítmicamente, en un intervalo repetitivo. Al principio, se supuso que la fluctuación era un artefacto de rotación, causado por el giro del objeto y la exposición de superficies más reflectantes en ángulos regulares. Pero esa teoría no se sostenía. La frecuencia del pulso era demasiado suave, demasiado estable. Seguía un intervalo repetitivo de 11.2 horas con un margen de variación inferior al 0,01%. La rotación natural, incluso en cometas grandes, no mantiene ese tipo de precisión metronómica. Las superficies irregulares, la sublimación, los chorros y las oscilaciones gravitacionales introducen ruido. Esto no tenía ruido. Era consistente. Los analistas representaron el pulso en un gráfico de amplitud de brillo y descubrieron algo aún más extraño. Cada 5 ciclos se producía una ondulación armónica. Aparecía un pico más pequeño exactamente a mitad de camino, entre 2 pulsos principales, como una frecuencia secundaria superpuesta al ritmo principal. En términos musicales, era una octava perfecta. En física, era una duplicación de frecuencia. Ningún cometa natural conocido muestra este tipo de ritmo luminoso. Los destellos de la superficie, los ecos rotacionales, e incluso el desprendimiento estructural producen señales estocásticas y erráticas. Esta señal no era errática, estaba diseñada, o al menos regida por un sistema con simetría interna. El pulso también era visible en múltiples longitudes de onda. Cuando se comparaba con las lecturas del infrarrojo cercano y térmicas, se producía el mismo aumento y descenso en el mismo momento. Esto indicaba que el efecto no era a nivel de la superficie. No era la luz rebotando en una zona brillante. La fuente era volumétrica, originándose en el interior de la coma o del núcleo mismo.
Fue entonces cuando el lenguaje del informe interno comenzó a cambiar. Apareció el término señal. No se refería al sentido radiofónico, ya que nadie había detectado transferencia de información. Pero la implicación era clara. Algo se comportaba de una manera que se asemejaba al control. La liberación de energía no era caótica, seguía un ritmo, seguía una fase. Así no es como se comporta la radiación térmica del polvo. Es como respira una máquina. Otros telescopios comenzaron a reprocesar sus datos. El observatorio Las Campanas, en Chile, había registrado eventos de brillo similares días antes, pero no había notado el ritmo. Cuando analizaron sus datos de forma retroactiva, surgió el mismo ciclo de 11 horas y 2 minutos. Incluso los astrónomos aficionados comenzaron a notar cambios sutiles. Las exposiciones apiladas de los observadores en Australia revelaron microfluctuaciones en la densidad de la coma que se correspondían con la misma sincronización. La coma se expandía y contraía, suavemente, con cada pulso, como si algo en su interior regulase la presión, o respondiese al calor, o enviase señales. Aún así, los científicos se mostraron cautelosos. Una de las explicaciones propuestas fue la resonancia interna. En algunos cuerpos helados, los gradientes térmicos pueden generar presión bajo la superficie, liberando gas en ráfagas sincronizadas. Pero este modelo suele requerir una alta variabilidad, no consistencia. Nada explica por qué un cometa pulsaría como un latido. No se observaron chorros de gas, ni llamaradas, solo luz, que subía y bajaba, como la respiración. El resumen del informe final, distribuido a un puñado de equipos interinstitucionales, incluía una línea sin resolver. La fuente de la luminosidad periódica sigue sin identificarse. La estabilidad del sistema supera la de los rotadores naturales conocidos. Se requiere más modelización. No se publicó ningún comunicado de prensa, pero el patrón no se detuvo. 3 Atlas siguió pulsando, y alguien o algo marcaba el tiempo. Se suponía que era una rutina, una pasada de calibración de baja prioridad por parte del ExoMars Trace Gas Orbiter. El 21 de noviembre, uno de sus espectrómetros laterales realizó un barrido de la región donde se había observado por última vez el 3I Atlas. El objetivo era sencillo: recopilar datos de radiación de fondo, ajustar los filtros y recalibrar los ajustes de ganancia térmica. Pero dentro de la información sin procesar, se escondía un único pico anómalo. Provenía de una banda estrecha del espectro infrarrojo. Al principio, se descartó. Los picos aleatorios son comunes en las observaciones espaciales. Los rayos cósmicos, las interferencias solares, la diafonía de los sensores, todos ellos crean ruido visual. Pero cuando se procesaron los datos al completo al día siguiente, apenas unas horas antes del cambio de trayectoria confirmado, el pico volvió a aparecer, en el mismo lugar, en la misma banda. Esta vez no estaba solo. La descomposición espectral reveló una línea de emisión nítida y clara exactamente a 9 micras. Esto se corresponde con una firma de vibración molecular muy específica, asociada no al polvo de silicato o al hielo, sino al vapor de níquel puro. El níquel no es raro en el universo. Se forma en las supernovas y a menudo se encuentra junto al hierro en los densos núcleos de los asteroides y protoplanetas. Pero aquí está el problema. Todos los cuerpos conocidos ricos en níquel también contienen hierro, normalmente en cantidades iguales o superiores. Este no. El 3I Atlas mostró solo níquel. No aparecieron líneas de hierro correspondientes en el espectrograma. No eran débiles. No estaban ocultas. Simplemente no estaban. Esto desconcertó a los investigadores. El hierro debería ser más abundante, más reactivo y más volátil térmicamente. Si algo iba a desprenderse primero, sería el hierro. El hecho de que solo se detectara níquel y en forma de gas significaba una de dos cosas. O bien el hierro ya se había vaporizado y escapado, o bien nunca había estado allí. Ambas opciones eran preocupantes.
porque no solo apuntaban a una anomalía química, sino a un proceso selectivo. Un astrofísico del Observatorio Europeo Austral lo expresó sin rodeos. No se encuentra níquel sin hierro a menos que algo haya eliminado el hierro. ¿Qué podría haberlo eliminado? Una idea que se barajó de forma provisional y solo internamente fue el refinado. En la metalurgia industrial, el níquel se separa a menudo del hierro mediante fundición a alta temperatura, clasificación electroquímica o filtración magnética. Se trata de procesos, no de accidentes. Requieren equipos, sistemas, diseño. La posibilidad de encontrar níquel refinado en la coma de un supuesto cometa planteaba serias preguntas. ¿Había pasado el objeto por un entorno sobrecalentado? ¿Había formado parte del núcleo de un planeta despojado por un impacto? ¿O había sido procesado el material por otra cosa? Ya no se trataba solo de una cuestión de composición, era una cuestión de origen. La línea espectral en sí era demasiado nítida como para ignorarla. Aparecía en múltiples instrumentos, en diferentes plataformas. No era un fallo del sensor. No era aleatorio. La forma de la línea era estrecha y simétrica, lo que indicaba que el níquel no estaba ligado a minerales ni estructuras cristalinas. Estaba flotando libremente, puro. Ese detalle es importante. Los metales que flotan libremente en forma de gas requieren un calor extraordinario o una exposición intencionada. Sin embargo, el perfil infrarrojo de la coma no mostraba ningún pico de temperatura correspondiente. No había llamaradas ni salida de calor. El vapor estaba allí, pero no debería haber estado. Una comparación destacó. En 2018, un fragmento de un satélite inactivo reentró en la atmósfera terrestre y fue captado en infrarrojos por un satélite meteorológico. Mostró una línea similar compuesta únicamente por níquel, producida por materiales aislantes y aleaciones de alto rendimiento que se quemaban en condiciones controladas. ¿Podría estar haciendo algo similar el 3I Atlas? No por accidente, sino por diseño. ¿Era el níquel parte de una capa estructural? ¿Un escudo térmico? ¿Una piel radiativa? Nadie lo sabía. Pero tras esta detección, ExoMars actualizó discretamente su plan de observación. Se añadieron nuevos filtros, se retrasó la entrega de datos, y la palabra industrial apareció en el informe interno, porque ahora no se trataba solo de lo que se veía, se trataba de lo que faltaba. No había hierro, solo níquel, solo señal. Y nadie podía explicar por qué. Mientras las agencias espaciales de todo el mundo se apresuraban a verificar el cambio de trayectoria de 3I Atlas, el 22 de noviembre, la confirmación visual más convincente no vino de la NASA, la ESA o la CNSA. Vino de un patio trasero en Australia. A las 07:13 UTC, un usuario llamado Outer Scope 88 subió un vídeo de alto contraste a un foro especializado en astronomía. El pie de foto era sencillo. 3I readquirido. Se mueve limpiamente a través de las coordenadas esperadas. Pero esto no es un cometa. La publicación enlazaba con un vídeo de 15 segundos de fotogramas apilados, grabado con un telescopio, Celestron Edge HD, modificado con filtros de rechazo solar de banda estrecha. Las imágenes no se hicieron virales, al menos todavía, pero en cuestión de minutos, estaban circulando por varios canales privados de Discord, en los que los rastreadores de cometas aficionados colaboran con profesionales. Y lo que mostraba el vídeo era inconfundible. El 3I Atlas estaba allí, exactamente donde la trayectoria actualizada de la ESA había predicho que estaría, pero sin ninguna de las características visuales que se esperan de un cometa en esa región. Sin coma, sin cola, sin resplandor difuso. Solo un objeto distinto y bien definido que pasaba por el sensor. El objeto parecía alargado, más parecido a una varilla que a una esfera, con un gradiente de brillo que se mantenía uniforme a lo largo de su longitud. Eso en sí mismo era una anomalía. Los cuerpos naturales, especialmente los helados, dispersan la luz de forma desigual debido a su movimiento giratorio o a la rugosidad de su superficie. Pero este objeto
mantenía una reflectividad constante en todos los fotogramas. Un usuario lo describió así: algo entre una aleta y una punta. En los fotogramas finales del vídeo, las estrellas del fondo se desplazan suavemente, como era de esperar por la rotación de la Tierra. Pero 3I Atlas se mueve en contra de ellas, no con el vaivén caótico de un núcleo activo, sino con un deslizamiento suave y direccionalmente bloqueado. Su vector era estable, fijo, y en alineación con la misma trayectoria que la ESA acababa de reclasificar como un arco potencial de intersección con la Tierra. La verdadera sorpresa llegó cuando las imágenes se superpusieron con los datos públicos de NASA, TAPL Horizons. La coincidencia era perfecta al píxel. El movimiento del objeto se correlacionaba con el nuevo rumbo, no con el arco hiperbólico saliente original que se había compartido con el público, sino con la trayectoria corregida y revisada, una que aún no se suponía que fuera observable. Eso planteó una pregunta. ¿Cómo sabía un aficionado dónde apuntar? Cuando se le presionó, el autor original respondió de forma críptica: no lo sabía. Estaba rastreando patrones de interferencia de manchas solares y lo detecté por accidente. Puede que fuera cierto, pero el resultado era claro. Había captado la maniobra con su cámara antes de que ninguna agencia importante lo hubiera reconocido públicamente. Pronto, otros astrónomos aficionados intentaron replicarlo. Observadores de Nueva Zelanda, Argentina e incluso las Islas Canarias comenzaron a apuntar sus telescopios hacia la misma región, con la esperanza de verlo por segunda vez. La mayoría no obtuvo nada. El objeto era débil, y el resplandor del sol abrumaba sus sensores. Pero se filtraron algunas imágenes, y en esas imágenes se repetía una característica, una sombra lineal, que atravesaba el fondo con gracia matemática. No se trataba de una roca helada que rodaba por el espacio. Era algo que volaba. Un analista de imágenes que trabajaba en la calibración óptica para un proveedor de satélites comerciales examinó las imágenes fotograma a fotograma. Su veredicto: no es una roca, es una plataforma, no sé de qué tipo, pero controla su orientación con más precisión que cualquier cuerpo natural que hayamos visto jamás. Al anochecer, el vídeo se había descargado, copiado y archivado más de 100 veces. No se difundió a través de los canales oficiales, sino a través de grupos encriptados, correos electrónicos reenviados y archivos compartidos directamente. La ESA y la NASA no dijeron nada, pero dentro de la comunidad de astrónomos aficionados se formó silenciosamente un nuevo consenso. Ya no estamos rastreando un cometa, estamos rastreando otra cosa. Y alguien con un telescopio en su patio trasero lo acaba de filmar liderando el camino. A las 08:22 UTC del 22 de noviembre, el Complejo de Comunicaciones Espaciales Goldstone, en California, inició un escaneo Doppler pasivo del 3I Atlas. No se trataba de un ping de radar completo, sin transmisión activa ni rebote de alta potencia, solo una operación de escucha. El objetivo era sencillo: capturar el cambio de frecuencia de las señales naturales reflejadas a medida que el objeto se movía por el espacio. El efecto Doppler es un principio básico de la astronomía observacional. Cuando un objeto se acerca o se aleja de un receptor, la frecuencia de la luz o las ondas de radio que refleja cambia. Así es como rastreamos la velocidad, el giro y el movimiento a través de grandes distancias. Incluso los asteroides del tamaño de un autobús producen un retorno. Lo mismo ocurre con los cometas, los satélites y el polvo interplanetario. Pero esa mañana, cuando Goldstone apuntó sus antenas hacia las coordenadas previstas de 3I Atlas, recibió algo que nadie esperaba: silencio. No hubo retorno Doppler. No hubo distorsión de frecuencia. No hubo eco. Ni siquiera dispersión de fondo. Era como si el objeto no estuviera allí, o como si estuviera absorbiendo todo lo que se dirigía hacia él. El equipo realizó una comprobación diagnóstica. El equipo funcionaba. Las condiciones atmosféricas eran estables. Los mismos instrumentos habían confirmado apenas unas horas antes
El movimiento de un objeto en órbita terrestre baja. Todo funcionaba, así que volvieron a apuntar. Seguía sin haber nada. La ausencia era absoluta. Al principio, los analistas asumieron que el objeto era simplemente demasiado oscuro o demasiado difuso. Los cometas suelen dispersar las señales de forma débil e irregular. Pero esto no era debilidad, era nulo, como si la superficie del 3I Atlas hubiera sido diseñada no para reflejar, sino para eliminar el rastro Doppler. Ahí es donde comenzó la preocupación, porque los objetos naturales no hacen eso. Incluso los asteroides más oscuros, carbonáceos, negros como el azabache, girando rápidamente, devuelven una huella. Incluso el polvo, cometario, disperso y caótico, distorsiona las señales ambientales lo suficiente como para mostrar movimiento. Pero 3I Atlas devolvió una línea plana. Una hipótesis interna era que la superficie estaba recubierta de un material ultraabsorbente. Algo funcionalmente similar al Vantablack, la nanoestructura de carbono diseñada que absorbe hasta el 99.965% de la luz visible. Pero en las longitudes de onda de radio y microondas, ninguna sustancia natural absorbe completamente. Siempre hay ruido, siempre hay señal residual, a menos que el objeto estuviera utilizando cancelación activa. Es un concepto familiar en la tecnología de sigilo. Algunos aviones modernos emiten patrones de contrafrecuencia que cancelan su firma radar. No solo evitan la detección, sino que borran su presencia haciendo coincidir las señales entrantes con salidas invertidas. ¿Podría estar ocurriendo algo similar aquí? Si es así, significaría que 3I Atlas no solo está reflejando de forma extraña, está respondiendo, o peor aún, escuchando. La siguiente teoría era aún más extraña. ¿Y si el objeto fuera transparente en las longitudes de onda relevantes, hecho de un material o campo que permitiera el paso de las ondas de radio sin obstáculos, como si no fuera sólido en absoluto? Las implicaciones eran asombrosas. Eso lo haría funcionalmente invisible para todos los sistemas de rastreo, en los que confiamos para monitorear objetos en el espacio. Pero aquí está la contradicción. Podemos verlo ópticamente, podemos medir su firma térmica, podemos fotografiarlo, así que la invisibilidad es selectiva. La naturaleza no funciona así. Así es como funciona el diseño. El equipo de Goldstone, aún perplejo, reenvió discretamente los registros sin procesar a sus colegas de la Red Espacial Profunda. No se emitió ningún comunicado de prensa. No se registró públicamente ninguna anomalía. Los resultados se marcaron simplemente como objeto no reflectante, Doppler inconcluso. Pero internamente, el lenguaje fue más contundente. Este es el vacío Doppler más limpio que hemos registrado nunca. ¿Qué significa eso? Significa que, sea lo que sea el 3I Atlas, un cometa, una nave o cualquier otra cosa, no quiere ser medido con herramientas estándar, ni por su velocidad, ni por su rotación, ni por su masa. No se esconde en la oscuridad, se esconde en la física. Y en la mañana del 22 de noviembre lo consiguió. Sin eco, sin desplazamiento, sin retorno, solo movimiento a través del espacio, sin dejar rastro. A las 09:06 UTC del 22 de noviembre, poco menos de 4 horas después de que 3I Atlas ejecutara su inesperado cambio de trayectoria, ocurrió algo inusual dentro de la infraestructura de datos de la Agencia Espacial Europea. La transmisión en directo del ExoMars Trace Gas Orbiter, que había estado rastreando las lecturas de infrarrojos y ultravioletas de las proximidades del cometa, se interrumpió de repente. El apagón no fue total. La conexión de telemetría permaneció activa. Los niveles de potencia eran normales. El estado del enlace ascendente seguía en verde. Pero el flujo de datos científicos dejó de transmitirse. Al principio, parecía ser un problema del servidor, un retraso en el procesamiento o un paquete de datos dañado. Eso no es raro. Los instrumentos espaciales se desconectan para su calibración o para conservar el ancho de banda. Pero esto era diferente.
porque el silencio duró exactamente 4 horas y 16 minutos. Y cuando se reanudó la transmisión, faltaban 2 archivos. No estaban marcados como dañados. No estaban marcados para su reprocesamiento. Simplemente no estaban allí. Los archivos que faltaban tenían la marca de tiempo 0744 y 0822 UTC, el intervalo exacto durante el cual el 3I Atlas había completado su desaceleración y entrado en su arco alineado con la Tierra. Según el plan de observación original, esos archivos deberían haber contenido datos de imágenes espectrales y mapas térmicos de los instrumentos orbitales, orientados hacia Marte. En su lugar, la ESA publicó una entrada provisional con la etiqueta «Datos en revisión, comprobación de integridad pendiente». Esa entrada provisional permaneció sin cambios durante 72 horas. Las solicitudes de aclaración de los científicos y socios de investigación recibieron respuestas vagas, diagnósticos operativos, priorización de enlaces descendentes y limitación de la telemetría. Pero los foros internos contaban una historia diferente. Un miembro del equipo de la División de Ciencia Planetaria de la ESA publicó de forma anónima: «Teníamos los datos, estaban en directo, eran sólidos, y luego desaparecieron». No se trataba de un fallo técnico. Fue un apagón ordenado. El cruce de registros de los sistemas de retransmisión de datos reveló que la transferencia de archivos desde ExoMars había sido suspendida manualmente, un hecho poco habitual y fácil de rastrear. Solo el control de la misión en Darmstadt o el comando central del ESOC tienen la autoridad para detener la transmisión de datos científicos en tiempo real a mitad de camino, lo que significa que alguien dio la orden. ¿Por qué? No se ha dado ninguna explicación oficial, pero los miembros de la comunidad científica rápidamente establecieron la conexión. No se trataba solo de una supresión de datos, sino de una contención temporal. Fuera lo que 3I Atlas había hecho durante esos 2 bloques de tiempo perdidos, alguien había decidido que no estaba listo para su divulgación pública. Los investigadores de la Universidad de Berna se percataron de otro detalle extraño. Una rueda de prensa conjunta programada entre la ESA y la NASA, que debía tener lugar a las 10:00 UTC del 22 de noviembre, fue cancelada sin dar ninguna razón. El marcador de posición sigue existiendo en el sitio web de la ESA con las palabras: evento pospuesto, conflicto de programación interna. Se rumoreaba que esa rueda de prensa incluiría actualizaciones sobre las nuevas observaciones del 3I Atlas. En cambio, se silenció. Y ese silencio resonó. Al final del día, los datos de observación reflejados por astrónomos aficionados comenzaron a llenar el vacío, mostrando la confirmación de la trayectoria, los pulsos de brillo y las posibles características estructurales. Mientras tanto, la ESA no dijo nada, ni desmentido, ni confirmación, solo confusión procedimental. En astronomía, el silencio de los instrumentos suele ser ruido, hardware, distancia, polvo, nubes. Pero este silencio no era tecnológico, era administrativo. El telescopio no falló. El orbitador no tuvo ningún fallo. Los datos no desaparecieron por sí solos. Se detuvo. Deliberadamente, estratégicamente. Los archivos perdidos de ExoMars pueden recuperarse con el tiempo. Pueden quedar enterrados, censurados, o publicarse discretamente cuando la atención del público se desvanezca. Pero la marca de tiempo permanece. En el momento más crítico del comportamiento observado por 3I Atlas, cuando cambió de velocidad, modificó su rumbo y se alineó con la Tierra, el ojo se quedó ciego. Y los que lo observaban decidieron no decir nada. En el ámbito de la mecánica orbital, todo es cuestión de sincronización. El lugar donde se encuentra un objeto ahora importa mucho menos que el lugar donde estará y cuándo. Por eso las agencias espaciales invierten tanto en modelar posiciones futuras, y no solo ubicaciones presentes. Unos pocos grados de diferencia en el ángulo, o unos segundos en el tiempo, pueden significar la diferencia entre un sobrevuelo inofensivo
y un bloqueo gravitacional. Y el 22 de noviembre apareció un nuevo problema en los datos del 3I Atlas. No solo se estaba acercando a la trayectoria orbital de la Tierra, se estaba sincronizando con ella. Este descubrimiento fue señalado por primera vez por los analistas de la Oficina de Apoyo a la Navegación de la ESA, durante un paso de postprocesamiento de la telemetría orbital. Los últimos modelos mostraban que 3I Atlas cruzaba el plano orbital de la Tierra en alineación exacta con la posición de la Tierra, 38 días en el futuro. En otras palabras, si la Tierra continúa con su velocidad orbital prevista, y si 3I Atlas continúa con su nuevo rumbo y velocidad, ambos cuerpos ocuparán la misma región del espacio al mismo tiempo. No se trata de un escenario de impacto directo, pero está lo suficientemente cerca como para que las matemáticas hayan dado la voz de alarma. El nivel de precisión necesario para tal intersección es asombroso. En un sistema solar en el que las distancias se miden en millones de kilómetros y los objetos viajan a decenas de kilómetros por segundo, este tipo de alineación solo se produce normalmente a través de uno de dos procesos: resonancia natural o corrección deliberada. Y 3I Atlas no tuvo tiempo de entrar en resonancia. Eso solo dejaba una conclusión. Algo cambió su velocidad, algo cambió su ángulo, y ahora su trayectoria se cruza con la nuestra. Los modelos no mostraban una colisión, pero sí un corredor, un rango dentro del cual 3I Atlas pasaría a varios cientos de miles de kilómetros de la trayectoria de la Tierra. Eso es más cercano que muchos de nuestros satélites artificiales. Es el tipo de paso en el que las interacciones gravitacionales se vuelven impredecibles. También es el tipo de aproximación que utilizan las naves espaciales cuando ejecutan maniobras de inserción orbital. Los ingenieros espaciales llaman a este tipo de alineación una ventana de captura, un estrecho intervalo de tiempo en el que la diferencia de velocidad entre dos cuerpos se vuelve lo suficientemente pequeña como para permitir una captura orbital de baja energía o una interacción de sobrevuelo. Las ventanas de captura no se producen de forma natural entre objetos interestelares y planetas interiores, a menos que sean diseñadas. Y ahí estaba el verdadero problema. Para que el 3I Atlas lograra esta alineación, habría tenido que corregir su curso en pequeñas cantidades, al menos 11 días antes, cuando aún se acercaba al Sol y experimentaba su primera curva de calentamiento solar. Eso significa que la maniobra que lo puso en esta trayectoria no fue espontánea. Fue planificada, lo que sugiere previsión, lo que sugiere intención. Los modelos de gravedad se introdujeron entonces en el sistema Horizons de la NASA, y surgió algo escalofriante. La ventana de intersección prevista no solo era estrecha, sino que se estaba a reducir. A medida que llegaban datos telemétricos más actualizados de los sensores globales, la variación disminuía. El objeto no estaba a la deriva. Se estaba acercando. No era como rastrear un cometa. Era como ver un avión alineándose para el descenso. Un analista de la ESA, hablando extraoficialmente, admitió: este es el tipo de alineación que solo vemos cuando algo quiere llegar. Incluso si esa llegada no termina en contacto, plantea una pregunta más importante. ¿Por qué un objeto interestelar se alinearía tan precisamente con la órbita de la Tierra, a menos que la Tierra fuera parte del plan? Los datos siguen siendo visibles. Cualquiera puede hacer los cálculos. La trayectoria está ahí. Las matemáticas no mienten, pero la verdad detrás de esas matemáticas sigue oculta. En algún lugar detrás de un objeto frío y silencioso que se desplaza con un propósito hacia el lugar exacto donde estará la Tierra, justo a tiempo. Comenzó con un destello, tan débil que la mayoría de los astrónomos lo descartaron como una desviación del sensor. Una sutil distorsión rítmica en la coma de 3I Atlas, apenas perceptible en fotogramas de larga exposición. Pero el 22 de noviembre, tras el cambio de trayectoria del objeto, ahora confirmado, esos destellos cobraron un nuevo significado. En 3 continentes, observadores aficionados y profesionales
comenzaron a acumular sus exposiciones del objeto interestelar. Lo que encontraron no era un truco de la lente. No era un efecto térmico ni una interferencia de rayos cósmicos. Era movimiento. No era un movimiento caótico. No era una llamarada explosiva. Expansión, contracción, expansión, contracción. Como si algo dentro del objeto estuviera respirando. El fenómeno llamó la atención por primera vez en Nueva Zelanda, donde un observatorio amateur de gran altitud había registrado una secuencia de fotogramas filtrados de 30 segundos durante un periodo de 6 horas. El investigador, que experimentaba con bandas verdes y casi ultravioletas, observó que la coma, la atmósfera nebulosa que rodea el núcleo del cometa, parecía pulsar hacia afuera y luego retraerse, a intervalos regulares. El periodo coincidía exactamente con lo que ya había registrado el telescopio espacial James Webb, 11 horas y 2 décimas. Cada fase de expansión era lenta y suave, un suave aumento de la luz. Cada contracción, igualmente gradual, como si se regulase la presión dentro de la estructura. No había picos, ni explosiones, solo una oscilación controlada, como un pulmón moviéndose a través del vacío del espacio. Los astrofísicos se apresuraron a buscar explicaciones. La primera fue la resonancia interna, un pulso térmico causado por bolsas de gas atrapadas que se sublimaban y escapaban bajo la superficie. Pero la simetría era demasiado perfecta. La liberación natural de presión es ruidosa e impredecible. Se ventila desde los puntos débiles y las fracturas, no desde capas distribuidas uniformemente. La segunda teoría era un artefacto de rotación. Quizás el objeto giraba lentamente, presentando una superficie ligeramente mayor durante cada fase de su giro. Pero eso no se sostenía tras un examen más detallado. La coma no giraba, respiraba. El resplandor no se desplazaba lateralmente. Se inflaba radialmente desde el núcleo, como un globo que se flexiona hacia adentro y hacia afuera. Eso no es giro. Eso es mecanismo. Una tercera teoría flotó brevemente en los foros internos. Respiración del flujo magnético. Algunos cuerpos cargados con elementos conductores exhiben un comportamiento de pulso electromagnético al interactuar con el viento solar, comprimiendo los campos de plasma y rebotando como un latido. Pero ni siquiera eso coincidía con lo observado, porque la sincronización de los pulsos nunca cambió. Ni durante las erupciones solares, ni durante el perihelio, ni durante su maniobra de alineación con la Tierra. La señal estaba sincronizada en fase, una expansión repetitiva y sincronizada que continuaba independientemente de las condiciones externas. La consistencia de ese ritmo sugería algo aún más inquietante: memoria. Biológica o mecánica, no importaba. El pulso no era reactivo, estaba programado. La frase «firma respiratoria» comenzó a circular en círculos discretos del Instituto SETI y del Congreso Europeo de Ciencias Planetarias. Algunos lo descartaron como una metáfora, otros lo tomaron más literalmente. ¿Podría 3 y Atlas estar regulando la presión interna, manteniendo el equilibrio térmico? ¿O era la expansión un subproducto de algo más profundo, un núcleo de fusión? ¿Un generador de campo? ¿Una cámara de propulsión que se preparaba con el tiempo? Fuera cual fuera el origen, el resultado óptico era inconfundible. En fotogramas apilados tomados con 11 horas de diferencia, el límite exterior de la coma se desplazó hasta un 5% en radio, una cifra pequeña sobre el papel, pero que se traduce en miles de kilómetros a escala física. Ese nivel de modulación de energía controlada nunca se había observado en ningún cometa o asteroide conocido. Y el hecho de que esta modulación se sincronizara perfectamente con los pulsos de brillo detectados en las bandas infrarrojas y térmicas significaba que el sistema era holístico. No era un caos superficial, ritmo sistémico. Y ese ritmo continuó incluso después del cambio de trayectoria, como si el movimiento, el objetivo, toda la corrección de la trayectoria, se hubiera sincronizado con la respiración. Aún no sabemos qué significa eso,
Pero, por ahora, los datos son claros. 3i. Atlas no solo se está moviendo, está vivo con algo. Y lo que sea que respire en su interior, sigue respirando. En la mañana del 22 de noviembre estaba programada una rueda de prensa conjunta oficial entre la NASA y la ESA a las 10:00 UTC. El lugar se había anunciado públicamente durante casi una semana. ¿El título? Información actualizada sobre la trayectoria, 3 y Atlas, y la ventana interestelar. Se suponía que incluiría actualizaciones orbitales, nuevos hallazgos espectrométricos y una mesa redonda con preguntas y respuestas con los principales científicos de la misión del Laboratorio de Propulsión a Chorro y del Centro Europeo de Operaciones Espaciales. Ya se habían recopilado preguntas por adelantado de periodistas acreditados. Se habían distribuido previamente documentos de referencia. Y entonces, sin previo aviso, el evento fue cancelado. No pospuesto. No reprogramado. Cancelado. El mensaje en la página de transmisión en vivo de la NASA solo decía: este evento ha sido eliminado por el anfitrión. En el sitio web de la ESA, el marcador de posición seguía ahí, ahora marcado con un banner gris. Transmisión no disponible debido a un conflicto de programación interno. Pero dentro de la comunidad de investigadores espaciales, esa explicación no convenció. Porque horas antes, aproximadamente a las 06:40 UTC, ambas agencias habían finalizado y sincronizado nuevos modelos orbitales que mostraban una alineación de trayectoria no aleatoria para 3 y Atlas. Esos documentos fueron marcados internamente como urgentes y etiquetados con un código de autorización amarillo que normalmente se reserva para el desarrollo de escenarios de riesgo. Varios periodistas, a los que se les había concedido acceso anticipado a la sesión de preguntas y respuestas, recibieron mensajes automáticos en los que se les revocaban sus credenciales de acceso. No se dio ninguna explicación. Cuando se pusieron en contacto con los representantes de la agencia, las respuestas fueron frías. No estamos autorizados a comentar ese evento en este momento. No se trataba de un fallo técnico. Se trataba de contención. En 24 horas, las figuras clave que iban a participar en la rueda de prensa, incluidos especialistas en mecánica orbital del ESOC y responsables de espectroscopia de la NASA, AMES, desaparecieron de las redes sociales. Sus cuentas, normalmente muy activas, y en las que solían compartir novedades científicas de interés público, permanecieron en silencio. En privado, 2 miembros de la agencia compartieron mensajes cifrados con un contenido similar. La rueda de prensa se ha cancelado por encima de nuestro nivel. Esto planteó una pregunta inquietante. ¿Quién tiene la autoridad para anular ruedas de prensa espaciales internacionales conjuntas que ya habían sido coordinadas entre 2 importantes agencias espaciales? Solo los organismos de supervisión a nivel nacional, posiblemente con autorizaciones de defensa, lo que puso nerviosos a los observadores, porque la última vez que se canceló sin previo aviso una rueda de prensa de esta magnitud fue durante la reentrada en 2004 de la cápsula de retorno de muestras Génesis. Y eso se debió a un fallo catastrófico en la televisión en directo. Esta vez no hubo ningún accidente, ni restos, ni daños. Solo datos. Datos que alguien no quería que se hicieran públicos. Y ese silencio se reflejó en la prensa. Los periodistas científicos de Nature, Scientific American y Le Monde presentaron solicitudes FOIA a las pocas horas de la cancelación, solicitando acceso a los documentos internos de la rueda de prensa, las cadenas de correos electrónicos y las actas de las reuniones de ambas agencias. Ninguna de esas solicitudes han recibido respuesta. Y a puerta cerrada ocurrió algo aún más curioso. Varios de los investigadores que tenían previsto presentar en la sesión informativa cancelada comenzaron a enviar notificaciones de retirada de sus próximas apariciones en conferencias en diciembre. En silencio. Sin explicación. Como si les hubieran dicho que se alejaran del foco de atención, al menos por ahora. La teoría más plausible entre los observadores independientes es esta.
La trayectoria cambió. Los datos se confirmaron. Y las implicaciones se volvieron demasiado grandes como para gestionarlas en directo. Porque, ¿qué habría oído el público? Que un objeto de fuera de nuestro sistema solar había reducido su velocidad, redirigido su movimiento y se había alineado con la trayectoria orbital de la Tierra. Que los modelos estándar no habían podido predecirlo. Que las señales infrarrojas sugieren que se trata de material fabricado. Y que nadie, ni siquiera la NASA, podía explicar el silencio de Doppler, los pulsos en la coma o las extrañas características estructurales registradas por aficionados. Eso no es una rueda de prensa, es una crisis. Y por ahora, la mejor manera de gestionar una crisis es no decir nada en absoluto. A última hora de la tarde del 22 de noviembre, los modelos espaciales más sensibles de Europa, Asia y Norteamérica mostraban la misma conclusión. El 3I Atlas ya no seguía una trayectoria aleatoria de salida. Tenía un objetivo. Cada nueva corrección orbital añadida al modelo reducía el margen de error. La dispersión de los resultados previstos se reducía, en lugar de ampliarse. En lugar de un cuerpo caótico y a la deriva, atraído por la gravedad del Sol, estábamos observando un objeto que se comportaba como si supiera a dónde quería ir. Y, más concretamente, ¿cuándo quería llegar? La frase que comenzó a circular en los canales internos de Slack de la NASA y en las redes de planificación seguras de la ESA. Era breve, pero escalofriante. Dirigido a la Tierra. No impacto. No colisión, sino convergencia. Y esa distinción es importante. Los visitantes interestelares naturales, como Oumuamua o Borisov, siguen trayectorias hiperbólicas que los llevan dentro y fuera del sistema solar con una desviación mínima. Incluso aquellos con un comportamiento similar al de los cometas siguen mostrando patrones de aceleración consistentes con la desgasificación, el calentamiento solar o el efecto catapulta gravitacional. Vagan, se desplazan, reaccionan. Pero el 3I Atlas no reaccionaba, corregía. Su curva de velocidad no era natural. Desaceleraba a una velocidad inversamente proporcional al cuadrado, lo que no era coherente con las fuerzas solares por sí solas. Su trayectoria se desviaba de las líneas gravitacionales en lugar de caer en ellas. Y su alineación con la posición futura de la Tierra, no la actual, implicaba anticipación. Ninguna fuerza natural conocida predice la órbita de la Tierra con tanta precisión. Pero un sistema guiado sí puede. Una nave espacial con guía inercial, o incluso un modelo predictivo primitivo, podría sincronizar su ventana de entrada con suficiente precisión para garantizar el encuentro, el sobrevuelo o la observación. Así es como enviamos sondas a Marte. Así es como navegamos con satélites alrededor de Júpiter. Y ahora, aparentemente, eso es lo que algo nos está haciendo a nosotros. La pregunta es, ¿por qué? Surgieron 3 teorías dominantes casi simultáneamente, cada una susurrada dentro de diferentes divisiones de la comunidad científica mundial, ninguna reconocida públicamente. Teoría 1. Observación pasiva. Esta hipótesis sugiere que 3I Atlas se encuentra en una trayectoria de observación preprogramada, una sonda a largo plazo, diseñada para sobrevolar planetas habitables y recopilar datos sin interferir. Según este punto de vista, el desplazamiento del objeto hacia la Tierra forma parte de un patrón de exploración predeterminado. Pero eso no explica el silencio. ¿Por qué suprimir las señales Doppler? ¿Por qué exhibir emisiones similares a la respiración? ¿Por qué eliminar el eco del radar? Ese tipo de sigilo no es necesario para el escaneo pasivo. Teoría 2. Preparación para el contacto. Otros especulan que podría tratarse de una antigua sonda que se activa al detectar señales de la Tierra, tal vez nuestras fugas de radio, o un momento umbral en nuestro desarrollo tecnológico. En este modelo, la trayectoria del objeto es reactiva, cambiando solo una vez que la Tierra se ilumina en el espectro cósmico. Esto encaja con la línea temporal. El cambio de trayectoria se produjo después de que la firma electromagnética de la Tierra
superar a un cierto nivel de saturación, pero también implica lógica, un punto de decisión, un desencadenante condicional. Y eso no es algo que hagan los cometas. Teoría 3. Vigilancia o prueba. La última teoría es la más silenciosa y la más inquietante. K3 y Atlas es un objeto de calibración, una prueba, tal vez, de nuestros sensores, nuestras reacciones o nuestra cohesión política. En esta hipótesis no necesita aterrizar, solo necesita observar nuestra respuesta, para ver quién lo rastrea, quién entra en pánico, quién permanece en silencio. Y, basándonos en las cancelaciones, los apagones y los datos que faltan, es posible que estemos suspendiendo la prueba. Independientemente de la teoría, los datos fundamentales siguen siendo los mismos. Un objeto interestelar ha entrado en nuestro sistema, ha cambiado su trayectoria, se encuentra en una trayectoria directa alineada con la órbita de la Tierra, y ninguna agencia está dispuesta a decir por qué. No hay ninguna alerta pública, ningún protocolo de emergencia, ninguna explicación televisada, solo modelos, solo silencio, solo un pasillo cada vez más estrecho entre nosotros, y algo que está observando, acercándose o midiendo, con una precisión que ningún cometa ha mostrado jamás. La hipótesis es sencilla. Las implicaciones no lo son, y la ventana se está cerrando.